Entrañables estudiantes, bienvenidas y bienvenidos al presente microvídeo sobre la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos. Soy Arturo José Mina González del equipo de tutores de la asignatura de Realidad Nacional y Ambiental. La literatura ecuatoriana es como una especie de río que nació en la colonia. Como un pequeño riachuelo, fue creciendo en el siglo XIX y se convirtió en un torrente caudaloso a lo largo del siglo XX. Esta es la analogía que el escritor Juan Valdano utiliza para resumir la historia de las letras en el país, que está materializada en la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, un proyecto editorial en el que participaron más de 30 profesionales entre escritores, críticos literarios, profesores universitarios, investigadores y estudiantes del país. La Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, que cuenta con el auspicio académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, recoge la obra de 121 escritores en 28 volúmenes y está dividida en 4 series. 1. De la literatura producida en la colonia del siglo XVII al siglo XVIII. 2. De la literatura del siglo XIX. 3. La literatura del siglo XX. Y una cuarta serie de autores contemporáneos. Cada volumen de esta colección está precedido por un prólogo escrito por un crítico literario experto en el autor, una síntesis biográfica indispensable para situar al escritor y su obra dentro de un contexto, una selección de textos y una bibliografía sobre sus escritos. Valdano, miembro del número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, aclara que esta obra no es una antología, sino una colección que reúne a autores destacados de la literatura ecuatoriana. En esta colección están los escritores más representativos de una tendencia y de una época. Revisemos la literatura producida en la colonia del siglo XVII al siglo XVIII, que comprende 2 volúmenes. El volumen 1 presenta la obra literaria de 3 figuras indispensables de nuestra época colonial y que corresponden a los siglos XVII y XVIII. Ellos son Gaspar de Villarroel, Juan de Velasco y Eugenio de Santa Cruz y Espejo. En el segundo volumen de la denominada literatura de la colonia se ofrece una primordial muestra de la obra creadora de señalados autores del siglo XVIII, tales como Juan Bautista Aguirre, José de Orozco, Ramón Sánchez de Viescas y Rafael García Goyena. Veamos la literatura del siglo XIX. El primer volumen de la literatura del siglo XIX comprende la obra poética de los siguientes autores: José Joaquín de Olmedo, Dolores Veintimilla de Galindo, Julio Saldumbide y Remigio Crespo Toral. El segundo volumen contiene una singular literatura que se manifiesta en tan distintos como originales autores, entre los que cabría señalar Juan León Mera, Manuel de J. Calle, Luis A. Martínez, Roberto Andrade y Miguel Riofrío. El tercer volumen es un texto conformado por fragmentos de la obra de ensayistas como Fray Vicente Solano y Juan Montalvo, e historiadores literatos como José Peralta, Federico González Suárez y Marieta de Veintimilla, quienes estuvieron envueltos en la política ecuatoriana. Ahora veamos la literatura del siglo XX. Es un compendio de 11 volúmenes. El volumen 1 recoge una muestra de la poesía de la generación del 14, conocidos como los decapitados. Estos poetas se caracterizan por su rechazo hacia el mundo circundante y sus deseos de evasión hacia el pasado y hacia mundos de ensueño, donde, gracias a la imaginación desbordante y culta de Ernesto Noboa y Camaño, Alfonso Moreno Mora, Humberto Fierro, Arturo Borja, José María Egas y Medard Ángel Silva, experimentamos la musicalidad y el placer estético que proporciona la poesía. El volumen 2 es de lectura fácil, directa, que presenta la idiosincrasia costeña con relatos desgarradores de los que se acordarán toda su vida. Esta selección de los mejores cuentos de los que se van
y fragmentos maestros de los Sangurimas es un testimonio invaluable de Ecuador, su gente, sus costumbres, hábitos y valores. No se sorprendan por el lenguaje, las palabras y expresiones utilizadas, el ritmo de las frases y oraciones, porque reflejan fielmente el dialecto montubio de los años 30. Autores como Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y José de la Cuadra intentaron hacer conciencia, procuraron que calara en el lector la idea de que había llegado el tiempo de la justicia social. Elaboraron el marco de una literatura de arenga que cuestionará la hegemonía de la burguesía blanca. En el volumen 3 constan 4 destacados escritores: Alfredo Jácome, Gustavo Alfredo Jácome, Alfredo Pareja Diez-Canseco, Jorge Icaza y Raúl Andrade, que les harán transitar del realismo social, pasando por el indigenismo, el neoindigenismo, hasta llegar al ensayo social de Raúl Andrade, marcado por su ímpetu contra los abusos de poder y cualquier forma de totalitarismo. Volumen 4. En este volumen presentamos a 3 autores que militaron en las vanguardias ecuatorianas: Hugo Mayo, Pablo Palacio y Humberto Salvador. En las primeras décadas del siglo XX, estos hombres irrumpieron en el panorama literario con una escritura que estaba lejos del realismo social del mismo periodo. En el volumen 5, la muestra poética que tienen a su disposición es el complemento literario de la obra narrativa del realismo social de los años 20 a los 30. Los poemas de Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, Alfredo Gangotena y Manuel Agustín Aguirre nos sumergen en el clima de zozobra e incertidumbres de la segunda y tercera décadas del siglo XX, en las que los artistas pasaron del modernismo tardío a las vanguardias. El volumen 6, en este volumen encontrarán 3 autores representativos del realismo ecuatoriano que, cada uno a su modo, hacen entroncar lo local, las provincias de Esmeraldas y Loja, a la armonía universal de la literatura. El ingenio y la creatividad de Adalberto Ortiz, Nelson Estupiñán Vaz y Ángel F. Rojas hacen de su peculiaridad o un arte que no les atrinchere en las paredes, sino que les haga abrirse al mundo del siglo XX. Volumen 7. Los autores y textos que aparecen en este volumen representan diferentes tendencias de la prosa ensayística del Ecuador de la primera mitad del siglo XX. Isaac J. Barrera, Benjamín Carrión, Aurelio Espinosa Pori y Gonzalo Saldumbide forman el grupo más veterano y el que comenzó a influir en el panorama cultural del país a partir de 1914. Leopoldo Benítez Vinuesa y Gabriel Ceballos García pertenecían a una generación más joven que empezó a adquirir relevancia a partir de 1929. El volumen 8 presenta la obra de 3 grandes poetas del siglo XX: Jorge Enrique Adún, César Dávila Andrade y Efraín Jari Drobo. Yo diría, de un gran novelista y de 2 grandes poetas del siglo XX. El volumen 9 contiene o lo conforman un mundo de extraños personajes y hechos extraños que nos apunta con el dedo el origen, quizás desconocido de nuestros propios actos, en donde las contradicciones que generan se asientan en nosotros para cohabitar en otro paisaje o en otra pasión. Nos encontramos aquí con autores como Pedro Jorge Vera, Alejandro Carrión, Arturo Montesinos Malo, Alfonso Cuesta y Cuesta, Rafael Díaz y Casa y Miguel Donoso Pareja. Veamos el volumen 10. En este se adentra, o más bien dicho, este volumen se adentra en la poesía
de aquellos autores que escribieron hacia mediados del siglo pasado. Entre sus nombres figuran los siguientes: Eugenio Moreno Heredia, Jacinto Cordero Espinosa, Carlos Eduardo Jaramillo y Leana Espinel, Rubén Astudillo y Astudillo y Fernando Cazón Vera. El volumen 10, en este volumen tenemos los siguientes autores: Alfonso Barrera Valverde, Francisco Granizo Rivadeneira, José Martínez Queirolo, Filoteo Samaniego, Francisco Tobar García. Ahora veamos la serie de los contemporáneos. Se puede descubrir los nuevos talentos literarios ecuatorianos nacidos en o después de 1940, en lo que a ensayo, narrativa y poesía se refiere. Esta serie tiene 12 volúmenes. El primer volumen contiene a Agustín Cueva Dávila, Alejandro Moriano, Hernán Rodríguez Castelo y Fernando Tinajero Villamar. El segundo volumen a Raúl Pérez Torres, Eliezer Cárdenas, Ulises Estrella, Euler Granda e Iván Egues. El tercer volumen a Alicia Llanes Cosío, Julio Pasos Barrera, Sonia Manzano, Rocío Madriñán. El cuarto volumen a Iván Carvajal, Humberto Vinuesa, Antonio Preciado Bedoya, Alexis Naranjo y Javier Ponce. El quinto volumen a Jaime Marchán, Francisco Proaño Arandi y Juan Valdano. El sexto volumen, la obra de Juan Andrade Heyman, Vicente Robalino, Bruno Sainz y Sara Vanegas Coveña. El volumen 7 tiene obras de Carlos Béjar Portilla, Carlos Carrión, Abdón Uvidia y Jorge Velasco Mackenzie. El volumen 8, la obra de Marco Antonio Rodríguez, Jorge Dávila Vázquez, Vladimiro Rivas y Natacha Salguero. El 9 tiene la obra de Osvaldo Encalada, Alicia Ortega, Santiago Páez, Aleida Quevedo y Raúl Vallejo. El 10 de Carlos Arcos Cabrera, Modesto Ponce, Julio Ruales, Raúl Serrano y Javier Vázquez. El 11 de Gabriela Alemán, Fernando Balseca, Luis Carlos Musó, Leonardo Valencia, Óscar Vela Descalzo. Y el 12, la obra de María Eugenia Paz y Miño, Juan Manuel Rodríguez, Lucrecia Maldonado y Gilda Holst. Hasta aquí esta breve síntesis de la biblioteca de autores ecuatorianos, esperando que sirva de motivación para que todos, tanto docentes como estudiantes, nos adentremos en esta colección, en esta serie, en esta biblioteca y desentrañemos la literatura ecuatoriana. Gracias y éxitos a todas y todos.